Vamos a recibir a una amiga diputada del sur provincial, que uno podría decir hoy es una diputada trascendental porque es una de las que viene empujando una causa que a lo mejor hoy el plenario termina enterrando para siempre, que es la inexplicable continuidad de el fiscal Gerosa a cargo de la Fiscalía después de tantas causas que demuestran su connivencia, su notable tolerancia con los abusadores sexuales. Está Rosana Velati. ¿Cómo andas, Rosana? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Saludos a toda la audiencia y allá, como siempre, al control. Sí, trajo facturas, con lo cual Rosana se gana la simpatía de todo. Trajo harinas. Harinas, se las doy a ustedes. Bueno, la semana pasada hablábamos, pues estábamos antes de la reunión de comisión que iba a determinar el futuro. Hubo finalmente dictamen casi unánime. Hubo dictamen unánime apoyando la acusación, nuestra acusación que tiene que ver con la destitución, manifestada en la primera acusación y en la ampliación que la presentamos 2 meses después, en donde se ratifica ese pedido de destitución. Bueno, este jueves a la tarde va a haber un plenario que va a definir por sí o por no si sigue, y uno tiene toda la percepción de que dan los números para destituirlo. Sí, yo creo, tengo mucha fe en este sentido, que va a primar la cordura, la coherencia, y que un fiscal que sistemáticamente defiende abusadores sexuales y que en la práctica terminan siendo libres, estando libres, quedando libres, igual que pasó con caso de homicidio o con reducción a la servidumbre, un caso que tuvo impacto también en la provincia, que eran personas con discapacidad encerradas y obligadas a trabajar sin tener una cama decente, sin tener comida y viviendo en el barro. Digo, estos casos son un ejemplo para nosotros de cómo no debe trabajar un fiscal, porque además conocemos buenos fiscales, excelentes fiscales en la provincia que persiguen el delito y protegen a las víctimas, y este no es el caso en Reconquista, y para la justicia en general y en particular para los ciudadanos de Reconquista, que este fiscal deje de ejercer las funciones es muy sano y muy deseable y esperable. Rosana, vos fuiste la diputada que, digamos, encaró la acusación, lo hiciste el año pasado, en octubre, pero habías detectado después de la investigación, están todas fundadas en tu pedido, por lo menos 10 causas en las que el tipo, lo digo con el desprecio que merece el término tipo, hacía el ojo ancho, mandaba o proponía juicios abreviados para gente que había cometido delitos gravísimos, todo terminaba en una especie de reducción, no sé, piadosa del delincuente. Absolutamente, digo, causas que transitaron más de 2 años y que estuvieron en su poder más de 2 años y que no hubo un solo movimiento. Estamos hablando de niñas abusadas, niñas que fueron mamá. Hubo un caso que fue impresionante de leer, una nena de 10 años y su hermanita de 12 años abusadas, que fueron desprotegidas por el Estado, en todas sus versiones, ¿no? Digo, no solo en la justicia. Sí, ni la Secretaría del Menor, nadie. Y 2 años después aparecen con un bebé, las dos, cada una con un bebé. Niñas que se les privó de su infancia, que se les privó de su estudio, que se les privó de su sanidad mental, y van a ser mamás adultas, seguramente de muchos más niños, y en un estado de vulnerabilidad. ¿Y qué hizo Gerosa? Nada. ¿Cómo nada? Nada, porque había, por ejemplo, uno de los argumentos que utilizó es puntualmente a esas niñas y que no las podía encontrar. O sea, Gerosa no podía encontrar a las niñas en una ciudad, en un pueblo de mediana, en donde hay agentes por donde se quiera. ¿Eran de Reconquista las chicas? Eran de Reconquista, fueron a vivir. ¿Y en Reconquista no las encontraba? Y aparte sabiendo en dónde habían estado viviendo, en dónde vivían en el último momento. Tenemos eso. Hay otros casos en donde él manifiesta, y esto es lo pinta de cuerpo entero como fiscal. Cuando nosotros le recriminamos por qué dejaba a una de las víctimas en particular sin protección, digamos, con la prohibición de acercamiento, sin plantear la prohibición de acercamiento, que lo hace 5 años después de la denuncia, 5 años después de la denuncia ordena al abusador que no se acerque a la víctima.
una víctima que era niña. Cuando le preguntamos por qué, en la audiencia del lunes, muy suelto de cuerpo, dice, y no, porque la verdad que las prohibiciones de acercamiento no son cumplidas por... Él lo decía. Él dice, no son cumplidas por el acusado, el imputado. Por el acusado. Realmente no podemos hacer nada. Y yo digo, tenemos sobradas muestras. Primero, que es una disposición, una herramienta judicial. Segundo, que es una orden judicial que debe ser cumplida. Y como fiscal, él, si detecta que esa persona se acercó a la víctima, como pasó y sistemáticamente, una niña de 14, 15, 16 años, denunciaba que veía a su abusador y que iba a la casa y que tenía contacto con su madre, lo agarra de la pestaña, señor, usted va preso. Entonces, dice, lo efectivo realmente es la prisión preventiva. ¿Y qué pasó? No la pedimos porque no nos la iban a dar. Cabe un análisis. O sea, no la pidió, ni siquiera se tomó el trabajo de pedirla, por las dudas se la rechacen. Exactamente. Ese es el argumento. No la veía. No. Una garantía, cuando la gente dice la puerta giratoria de la justicia, sí, que no siempre es así, en este caso y con este fiscal es así. Homicidas, violadores, y ni hablar de otras, como te delitos decía, económicos. Delitos económicos, delitos contra el medio ambiente, los casos que ha tenido, reducción a la servidumbre, con una impunidad pasmosa. Te pregunto si esto es el comienzo de algo. Es el final de Gerosa, yo lo espero, no me imagino que haya... ¿Necesitas números especiales? Sí. No, mayoría. ¿Mayoría simple? Absoluta. ¿Eso significa 2/3? Mayoría, claro. 2/3 de los votos sí. del conjunto de los legisladores. Sí. ¿2/3 de cada cámara No, de cada cámara. De cada cámara. Perdón, no, mayoría de cada cámara. 2/3 de cada cámara. Sí. Bueno, uno se supone que esos números están dados. Sí, al menos por unanimidad fue firmado el... Los que lo defendieron a Gerosa en la causa anterior, que derivó en una sanción disciplinaria irrisoria, por lo menos ahora no parecen estar defendiéndolo. No, al menos ya digo... No lo han manifestado. No lo han manifestado y se firmó por unanimidad el dictamen. Todo indica que va a suceder lo mismo y esperemos, que prime la cordura hoy a las 13 horas, cuando es citada la sesión. Tengo una consulta, sí, por supuesto, sin sacar de foco a Gerosa. Usted comenta una serie de acciones del fiscal que atentan contra las víctimas de diversos casos. Ahora, ¿se pudo detectar qué pasa con el resto del sistema judicial que o avaló o respaldó por acción u omisión las acciones de un fiscal? Porque por ahí uno dice, bueno, si un fiscal puede hacer esto, ¿qué sucede en el resto del sistema judicial? Que muchas veces actúa bien, pero en este caso no era lo correcto. No sé si le va a decir Connie, pero ¿puede ser el inicio de que la justicia avance para que estas cosas no vuelvan a suceder? A ver, el sistema es totalmente perfectible, la justicia, todos los agentes judiciales son personas que tienen formas de pensar que se equivocan a propósito, voluntaria o involuntariamente. De cualquiera de las dos formas pueden existir el error. El tema es que el sistema tenga estos resortes que se activen para que sean desplazadas estas personas. El fiscal propone, hay un juez, una jueza que ratifica o no esto. Ahora, una jueza se presenta ante ella, un fiscal con una acusación o con una propuesta de juicio abreviado que tiene sentada a la víctima, como en el caso Palle, que es paradigmático en este sentido, tiene sentada a la víctima diciendo yo estoy de acuerdo con el juicio abreviado. El defensor, obviamente, de 16 años que iba a tener de prisión, pasa a 3 años en un juicio abreviado y con pena, con el cumplimiento condicional de la pena, obviamente es muy favorable para el abusador. Ahora, ¿está la jueza ante eso?
Digo, las partes están de acuerdo, está la víctima que ya mayor de edad dice, sí, estoy de acuerdo y no tiene otra. Lo que no sabe la jueza es el nivel de manipulación que tiene esa víctima, que hizo una cámara Gesell, que fue ratificada y además constatada médicamente la defloración a edad temprana, o sea, había perdido la virginidad de chiquita producto de este abuso, y que le habían dicho, mira, no sirve tu cámara Gesell porque no es consistente, tenés que declarar ante un juicio, y ojo, porque el abogado defensor va a ser sanguinario. Ella lo relata en un escrito, dice, no me olvido más de esa palabra, sanguinario, y yo tenía miedo. Wow. Pienso en esos resortes que hablan los últimos años. Yo no sé si ha tenido efectos positivos o no, pero se ha intentado una justicia o una administración pública que pueda trabajar con perspectiva de género. Se ha trabajado en la ley Micaela. ¿Cómo contrastan estas dos realidades? Porque digo, bueno, lo que parecía ser de avanzada o apuntado a que esto no suceda más, bueno, tenemos un fiscal que manipula a una víctima, revictimizándola, exponiéndola a un juez. O sea, como que ¿a nadie le parecía extraño que suceda esto? No, totalmente, digo, pero hace falta mucho más. Sí, o sea, con un cursito, con un múltiple choice de ley Micaela, una vez por año, no formamos en perspectiva de género y en perspectiva de víctima. Claro. Porque no solamente hablamos de perspectiva de género, sino perspectiva de víctima. ¿Qué le pasa a esa víctima? Víctima desde un homicidio de un familiar hasta un abuso sexual, a violencia de género, violencia familiar, todo el arco de delitos en donde siempre aparece una víctima. Ahora, hace falta muchísimo más, y sabemos que la justicia es la que más lenta introduce los cambios y la que más lenta se deconstruye. Por eso es necesario avanzar en esto. Insisto, y muy buena tu pregunta, no alcanza un múltiple choice por año en ley Micaela para decir estamos deconstruidos y la justicia. Pero como te digo eso, también te digo, hay unidades de violencia de género, sexual y familiar que funcionan impecablemente. Sí, hemos tenido casos ejemplares también en la provincia. Exactamente, y que han sido muchos fiscales perseguidos justamente, y fiscalas, justamente por su accionar en favor de la víctima y en favor de la defensa de la integridad sexual de las niñas y de las mujeres. Lamentablemente es esto, es trabajar permanentemente para que esta justicia se deconstruya, y donde mejor tiene que funcionar la perspectiva de género, que no se vio en la unidad fiscal de Reconquista, es en la unidad fiscal de violencia. Bueno, Rosana, felicitaciones, porque digo, uno podía creer con absoluto conocimiento del ambiente y del clima y del entramado político santafesino que esto podía terminar otra vez como en la causa anterior, con una sanción, un tirón de orejas, un corrimiento de Gerosa hacia causas no tan sensibles, pero me parece que, bueno, has conseguido, porque fuiste la denunciante, entramar una mayoría que lo va a destituir, y me parece que es una buena señal para el resto de los fiscales que no estén, como decía Guille, formados para seguir llevando adelante causas en las que se involucra violencia de género, abuso infantil. Me parece que es un gran paso adelante. La denuncia de esta acusación, de la primera acusación, fue una denuncia que a uno ya cuando la leía se le ponían los pelitos de gallina, del diputado Paloliver. Ahora, cuando entras en contacto con las víctimas, cuando entras en contacto con los expedientes, te juro que no te olvidas más. Y además agradecerle, tengo un equipo maravilloso de mujeres abogadas atrás que han puesto todo, que han investigado, que lograron plasmar cada uno de los aspectos en lo técnico que hacía falta, porque nuestra, o al menos mi mirada, es más desde el ámbito con mi expertise de comunicación, pero la verdad, el equipo de abogadas de atrás, que a cada una de las faltas graves le puso nombre, apellido, y una figura penal correcto y una figura, es mérito, la verdad. Pregunto, soy abogado, pero obviamente deduzco que se abren puertas. ¿Podemos soñar con un Gerosa preso? Ajá. Y eso depende de la justicia. No, está bien, pero digo,
una vez destituido, él queda sin ningún tipo de protección de fueros, ni mucho menos. Y digo, ¿hay razones para avanzar en causas penales que lo involucren a Gerosa, de modo tal que no solamente se quede con el castigo de la institución, sino que se avance en causas penales contra él? Mira, sin la expertise de abogada, te digo que yo... víctima, también hay que estar en el lugar, hay margen para accionar. Hay elementos. Yo creo que sí, hay elementos. Podemos suponer tráfico de influencias, podemos suponer, ni hablar de desidia y negligencia, pero hay elementos. Porque por lo que van describiendo, no conozco a fondo los casos, pero digo, también hay en la omisión complicidad, ¿no? Con la comisión o con la prolongación de la comisión de delitos sexuales. Hay un modus operandi en esto. Ojalá esta tarde, mediodía, se sancione y se destituya. Yo no tengo dudas que se lo va a destituir a Gerosa. Será un escándalo, si no es. Y por otro lado, yo creo que sí. No, por lo que veo, ¿no? Por lo que veo, hay quienes hasta hace unos meses se oponían y ponían en duda y ahora están firmando dictámenes. Y al mismo tiempo, digamos, me ilusiono con la idea de que los que incumplen su función judicial, o en este caso desde el Ministerio Público, también carguen con el precio penal de haber colaborado con los delincuentes. Yo digo, eso es algo que uno tiene que ambicionar también, porque también es una señal, digo, no es solamente incumplir. Loco, guarda que si incumplí también podés ir preso. Claro. Y cumplir la condena y sentir la rigurosidad que implica, digamos, que cumplan con la ley. No sé cómo terminó Gerosa siendo fiscal. Serán responsables aquellos que lo propusieron, seguramente Reconquista conocía la historia de Gerosa antes de que fuera fiscal. Me consta que la conocía porque conozco 100 historias, pero digamos, destituirlo es un buen paso institucional. Es de esos pasos que decís, bueno, respiramos un poco, ¿no? Algo funciona, sin necesidad de andar comprando ni vendiendo senadores ni armando escándalos desde las bancas como se supo ayer que estaban promoviendo. Rosana, gracias por venir. Muchísimas gracias. Y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. La diputada socialista Rosana Velati, la responsable de que hoy Aldo Gerosa seguramente sea destituido. Como decía aquella frase de Doro Roca, hay una vergüenza menos y seguramente hay un montón de cosas todavía en la libertad que nos faltan. Decía Doro Roca, no recuerdo bien la frase, ya te la sabía de memoria, pero tenemos una vergüenza menos, eso seguro.